Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo restauramos esta radio antigua. No se trata de un mueble, pero los principios a seguir son los mismos. Es de madera, tiene el barniz antiguo y la pintura muy estropeados y nosotros se lo vamos a cambiar. Construido a principios de los años 50, por lo que tiene aproximadamente unos 70 años y el paso del tiempo ha deteriorado su pintura y su barniz original. La radio no funciona y eso nosotros no lo vamos a arreglar porque sinceramente de eso no sabemos nada, pero seguro que llevándola a alguien que sepa y que le guste la electrónica la puede hacer volver a funcionar, y eso junto con la restauración de la estructura que le vamos a hacer nosotros hará que quede como nueva. Para hacer la restauración, lo primero que vamos a hacer es desmontar para separar las partes de madera de la estructura de los componentes electrónicos que componen la radio en sí. Nosotros, como digo, la parte de la radio en sí no la vamos a tocar, pero sí vamos a desmontar todo para facilitarnos el trabajo de restaurar lo que es la estructura. El proceso de desmontaje es relativamente sencillo, todo va con tornillos y pese a los años que tiene, la verdad es que se pueden quitar fácilmente. Las perillas o los controles, no sé muy bien cómo llamarles, fue lo que nos costó un poco más hasta que averiguamos cómo se quitaban, pero al final descubrimos que tienen unos pequeños tornillitos en la parte de atrás de la rueda y quitando los tornillos se puede quitar la perilla o el control fácilmente. Una vez se quitan los botones, ya todo lo demás sale con mucha facilidad. Lo único que queda atornillado a la estructura de madera es el altavoz, pero también desatornillándolo se quita sin ningún problema. Y para sorpresa, pues nos hemos encontrado que pese a que estaba todo tapado, en el interior había, pues, aparte de mucho polvo, un nido de cucarachitas muy pequeñas. Están petrificadas, con lo cual llevarán ahí muchísimo tiempo. Nada, limpiamos todo, aspiramos muy bien y pasamos ya a la parte de remover el barniz o la pintura antigua. En este caso voy a lijar prácticamente todo a mano, apenas voy a utilizar la lijadora eléctrica porque es una chapa y no quiero dañarla. Entonces utilizando lijas de mano de grano grueso y de grano medio, como pueden ser lijas de 80, 100 y después lijas de grano fino como de 180 para suavizar. Voy a lijar por completo toda la superficie. En las partes lisas voy a utilizar también una cuchilla para raspar el barniz para que salga un poco más rápido. Pero en este caso es tener mucha paciencia, armarse de paciencia y poco a poco ir lijando toda la superficie hasta que quede completamente libre de barniz antiguo. Una vez removido el barniz, se aprecian todavía las marcas de humedad en la parte superior de la caja. No puedo, o mejor, no debo lijar más porque al tratarse de una chapa muy fina, es muy posible que llegara a dañarla si sigo lijando, por lo que voy a optar por aplicar un método químico para intentar eliminar o por lo menos disimular lo máximo posible la mancha. Voy a utilizar para ello ácido oxálico, que si no sabéis lo que es y cómo funciona, buscar en el canal que tenemos un video tutorial explicando paso a paso cómo utilizarlo, y también en la descripción del vídeo os dejamos enlace a donde lo podéis conseguir. El ácido en este caso lo voy a aplicar inicialmente solo en las zonas que están oscuras, no lo voy a aplicar de primera sobre toda la superficie. Y como podéis observar, las manchas se han disimulado bastante. Entonces ahora lo que hago es aplicar una capa de ácido sobre toda la caja para terminar de unificar el tono. Esto hará también que se elimine cualquier resto de tinte del barniz viejo que pueda quedar. Dejo actuar un par de minutos y lo elimino con agua. Cuando seque veré si ya está bien o si necesito repetir el procedimiento alguna vez más.
Después de bien seco, las manchas son casi imperceptibles, así que paso a la siguiente fase, que es utilizar en este caso y por primera vez la lijadora eléctrica, y con una lija muy finita, una lija de 240, voy a lijar toda la superficie. Esto es para que quede preparada para la siguiente fase, que ya es aplicar un tapaporos, y cuando el tapaporos esté seco ya se procedería de nuevo a barnizar. Pero primero pasar con una lija muy finita para que la superficie quede completamente lisa y suave. Las zonas que no alcanzo a lijar con la lijadora eléctrica las lijo a mano, utilizando también una lija de mano muy finita. Todo esto para que la superficie quede completamente lisa y poder pasar a la siguiente fase, que como ya os comenté consiste en aplicar un producto tapaporos sobre toda la superficie. Con esto vamos a sellar de nuevo la chapa de madera, que al final le hemos abierto mucho el poro con el lijado y con la aplicación del ácido oxálico. Mientras se seca el tapaporos, dejo de lado la caja y paso a centrarme en el resto de las piezas de la radio. Voy a eliminar por completo el barniz antiguo de las partes que están con el barniz, y en las partes pintadas voy a pasar con una lija para que se desprenda completamente la pintura que esté suelta. Y después de lijar voy a pintar las partes que lo necesitan, que en realidad solo son dos partes las que van pintadas en la radio. Una es esta especie de rejilla que veis aquí, que va en la frente, que va pintado en blanco, y también va pintado en blanco la parte que recubre los altavoces. Esa parte en realidad se trata de tela, así como este pequeño embellecedor. Es una tela que va pegada sobre la madera. En este caso la voy a pintar también. Estoy utilizando Chalk Paint, que es una pintura muy versátil y que permite usarse sobre casi todas las superficies. En este caso la estoy utilizando sobre tela, y la tela es meramente decorativa, así que la voy a pintar directamente. Si fuera a pintar una tela que tiene uso, como puede ser por ejemplo un tapizado de una silla o de un sillón, lo ideal ya sería mezclar la pintura con suavizante de ropa para que tenga algo de flexibilidad. También cuando pintamos tela es muy importante que ésta esté siempre húmeda, o sea que utilizar un pulverizador con agua es imprescindible, porque si no la pintura no desliza sobre la superficie, sobre la tela. Si pulverizando se queda húmeda y la pintura se esparce mucho más fácilmente. Si os gustaría saber más sobre la pintura de tela, o si queréis que os haga algún vídeo enseñándolo, pues nos lo decís en los comentarios y nos lo planteamos. La caja de la radio tiene una parte que también es pintada, en este caso va pintada en dorado, así que voy a utilizar pintura acrílica en tono oro viejo y voy a pintar también toda esa zona. Voy a tener que dar 2 manos de pintura para conseguir una buena cobertura. Por otro lado está también una de las partes de la radio, concretamente la parte que sirve de base a los mandos, que originalmente estaba barnizada en un tono más oscuro. Así que para mantener al máximo ese aspecto original voy a utilizar un barniz de tono oscuro, en este caso de tono nogal, y lo voy a barnizar. También voy a barnizar lo que es la base de la caja de la radio. El resto de las partes de la radio también van a ir barnizadas, pero en este caso voy a utilizar un barniz incoloro con un acabado brillo. Esto va a incluir también la caja, la voy a barnizar con este barniz brillante. Pero antes me he dado cuenta que al aplicar el tapaporos se nota más esta raja que tiene la chapa en el lateral, con lo cual antes de barnizar voy a intentar disimularla un poquito.
Y para ello voy a utilizar masilla para madera en dos tonos distintos que voy a combinar para intentar sacar el tono más aproximado posible a lo que tiene la chapa. Voy a utilizar un tono nogal y un tono castaño. Mezclando los dos lo voy a aplicar y a intentar disimular lo máximo posible la raja. Se seguirá notando, pero se notará mucho menos de lo que se nota ahora. Una vez se seca la masilla, la grieta apenas se aprecia. Lo único que me falta es pasar con una lija muy finita sobre toda la superficie para uniformar. Y ya podría pasar a la siguiente fase, que es la fase del barnizado. Como ya os comenté, en este caso voy a utilizar un barniz brillante. Tenía pensado directamente aplicar el barniz incoloro, pero luego mirándolo, pues hemos optado por dar una primera mano con un tono nogal. Vamos a oscurecer ligeramente lo que es la chapa, pero algo muy ligero. No queremos que sea el barniz tan oscuro como lo que tenía, pero creemos que un poco más oscuro de lo que está ahora mismo sí le vendrá bien. Así que voy a aplicar una mano de barniz brillante, nogal. Voy a utilizar una esponja, pero también podría utilizar un rodillo. Aquí la idea es que el acabado sea muy fino y que no se note ninguna marca. Y la restauración está casi concluida. Una de las cosas que nos falta es volver a montar otra vez todas las piezas en su sitio. Así que mientras se seca la primera mano de barniz, voy juntando las piezas que hemos desmontado para volver a colocarlas y montar. La última mano de barniz, que va a ser con el barniz incoloro transparente, la voy a dar sobre la radio ya otra vez montada. Y tal como hacemos en los muebles, aquí también entre mano y mano de barniz pasamos siempre con una lija muy finita por si queda algún pegotillo o alguna imperfección en la superficie. Le daré dos manos más de barniz, en total llevará tres la mano de barniz nogal y ahora dos manos de barniz incoloro brillo. Y como podéis ver, una vez más estoy utilizando la esponja para barnizar. También podría utilizar un rodillo. Lo importante es que no quede ninguna marca. Y para poder dar por concluida esta restauración, queda volver a colocar los controles o las perillas de los controles en su sitio. Como comenté, fue lo que más nos costó desmontar porque van con unos tornillitos muy chiquititos que están escondidos en el propio botón. Pero nada, una vez se ve cómo se hace, luego es muy sencillo. Los vuelvo a colocar en su sitio y sí, estaría concluida la restauración de esta radio antigua. Aquí os enseño cómo estaba antes de que llegara a nuestro taller y cómo la hemos dejado. No es un cambio abismal porque hemos intentado mantener al máximo lo que son los elementos originales, pero sí se ve que está mucho más cuidada. Ahora, a la que la lleve al electricista y le arregle lo que es la radio en sí, va a quedar espectacular. Mirad qué bonita. La verdad que somos fans de estas radios antiguas. Ya habíamos restaurado una, pero no teníamos vídeo, así que en este hemos aprovechado y aquí os enseñamos. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda por si tenéis alguna y no sabéis cómo hacerlo. Esperamos habernos ganado vuestro like y esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene en la siguiente transformación.